Vámonos a la entrevista porque ya está lista en la línea Bárbara Casillas. Ella es coordinadora estratégica de desarrollo social del Estado de Jalisco. Esto es El Rollo de. Menos bla 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 y más realidad. El rollo de. Bárbara Casillas, qué gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Diego. Buenos días, Augusto. Pues un gusto estar aquí con ustedes para platicar de este importante tema. No, te lo agradecemos y además sabemos que estás un poco afónica, entonces doble agradecimiento de que nos tomes la llamada el día de hoy. Ayer se anunció, Bárbara, una inversión de 6,000 millones de pesos en infraestructura estatal para salud. A ver, ayúdanos a dimensionarlo. ¿Qué tan importante puede significar esta inversión para el estado de Jalisco? Bueno, Diego, un poco para poner en contexto, en los primeros 3 años de la administración se han invertido 1,600 millones de pesos y la propuesta que presentamos ayer, este anuncio, implica que de aquí al 2024 invirtamos 6,160 millones de pesos, es decir, casi 5 veces más de lo que se invirtió en estos primeros 3 años. Y en estos primeros 3 años podemos ver ya una diferencia en los servicios de salud muy importante. Por ejemplo, ya tenemos el 62% de los centros de salud acreditados, cuando al inicio de la administración solo había el 12%. De los hospitales ya tenemos el 74%, cuando recibimos solamente un 23%. Y tenemos obras muy importantes como el Hospital de Cihuatlán, que ya se hizo, o el Hospital Materno Infantil de San Martín de las Flores, que la verdad son infraestructuras de muy buena calidad que pueden brindar mucha atención. Entonces, si con 1,600 millones pudimos hacer eso, me parece que con 6,160 lograremos darle la vuelta al rezago que existe en el sistema de salud y tener instalaciones dignas para atender a todos los jaliscienses. A ver, esto se da en el contexto de un proyecto del presidente de la República, de un sistema universal de salud, donde no está muy claro y donde Jalisco ha dicho yo no quiero participar en ese sistema. ¿Esto ha tenido un costo para Jalisco o por el contrario se están enviando recursos para que Jalisco sea quien los invierta? Bueno, definitivamente ha tenido un costo en el sentido de que no recibimos tal vez todos los recursos que deberíamos de la federación, pero creo que lo más importante y creo que el tiempo ha dado la razón a esta decisión de no haber entrado al INSABI, es que nosotros seguimos teniendo como jaliscienses en nuestras manos el destino del sistema de salud y es por eso que se puede hacer esta gran inversión. Y es por eso también que me parece que después de estos 2 años en un corte de caja muy objetivo, pues Jalisco ha estado mejor posicionado para enfrentar la pandemia y que lo hemos hecho de mejor manera que el resto de los estados del país. Entonces, ante esta situación donde, bueno, pues se desapareció el Seguro Popular, se crea el INSABI, y ahora vemos que ya no va a existir el INSABI, que ahora será Bienestar, por ejemplo, ya en Nayarit, sí. Pues sigue dando tumbos esa política de salud y creo que aquí en Jalisco el anuncio, además de la importante inversión, creo que la importancia del anuncio es que hay un plan para la salud en Jalisco. Bárbara, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Sí, la verdad es que es de resaltar. La pandemia puso en todo el mundo y particularmente en países en vías de desarrollo como el nuestro la precariedad de los sistemas de salud. Bastó una pandemia para mostrarnos lo que habíamos dejado de hacer, pues prácticamente durante un siglo. Habíamos desestimado y mantenido el sistema de salud solo con lo mínimo para lo también mínimo necesario. Así que felicidades por esta inversión que se anuncia. Pero ¿qué implica en términos presupuestales una vez que se concluya esta infraestructura y que necesitará médicos, electricidad, equipamiento, enfermeras, doctoras, etcétera? Así es, efectivamente después de esta gran inversión, pues se tendrán que seguir fortaleciendo los presupuestos de salud. Ya en cuanto al tema de personal, de recursos humanos, hay también ya un plan
donde se están generando nuevas plazas y basificando al personal que ya tenía mucho tiempo. Y lo que sucede en el sistema de salud, Augusto, Diego, es que muchas veces tenemos a los médicos o al personal médico concentrado en el área metropolitana de Guadalajara, y es difícil tener médicos en las zonas más alejadas. Entonces, en estos momentos, estas plazas se están redistribuyendo, así como generando las nuevas plazas para los hospitales que se irán abriendo durante este año para pues poder cumplir con este tema que sin duda es la vida del sector salud, que es su personal. Y en cuanto a médicos y gastos de operación, pues para este año los hospitales que se estarán aperturando será Tapalpa, Tequila, Sayula, Ocotlán, y será ya hacia finales de año. Entonces, en este año tenemos solventado los gastos de esos hospitales, y para el siguiente año pues tendrá que venir también un incremento presupuestal para el tema de medicamentos y los servicios. Pero también hay que resaltar que actualmente con la implementación de un sistema administrativo y del expediente clínico tendremos mucha mayor eficiencia con los recursos que ya se tienen en el sector salud. ¿Qué tal, Bárbara? Gracias por estar con nosotros, Alejandro Sierra. Evidentemente cuando hablas de salud, pues hablas de una de las variables más importantes para la población, ¿no? Muchas veces pensamos que salud para nosotros significa hospitales o escuelas de enfermería, pero no, significa que la gente no tenga que vender lo poco que tiene para salvar a un familiar, su ranchito, su casita. Cuando hablas de hospitales en estas diferentes zonas del estado, ¿a qué te refieres? ¿De qué tamaño son? ¿De especialidades? ¿Cómo son? Porque suena muy bien hablar de un hospital, pero de repente vimos, por ejemplo, ejercicios con Emilio González Márquez del Hospital de la Mujer, y al final de cuentas no funcionaron o se quedaron cortos. ¿Qué significa esto? Bueno, el sistema de salud, Alejandro, y es muy interesante tu pregunta, se divide como en 3 grandes áreas: primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. El primer nivel se refiere a los centros de salud, donde las personas acuden a hacerse sus chequeos de rutina, por ejemplo, pues también cuando se tiene algún resfriado, o alguien que tiene diabetes puede estar acudiendo ahí cada mes para su revisión y la entrega de sus medicamentos. El segundo nivel se requiere ya a un hospital que tiene áreas como urgencias, como ginecología, como traumatología, en fin, es decir, puede atender ya cosas un poco más graves. Y el tercer nivel, que es la alta especialidad en el estado de Jalisco, es los hospitales civiles de Guadalajara, que atienden ya cosas muy especializadas, como cuestiones de cirugía, por ejemplo, del corazón, o de trasplantes de riñón, etcétera, ¿no? Esto es en cuanto a la población abierta. El IMSS tiene un modelo similar. Entonces, estos hospitales, por ejemplo, que les comentaba, son hospitales de segundo nivel, y estos obedecerán en sus especialidades también al vocacionamiento que tiene el lugar. Y te pongo un ejemplo: el Hospital Comunitario de Tapalpa lo que más necesita es urgencias y traumatología. ¿Por qué? Porque mucha gente va a entrenar allá, realizan deportes un tanto riesgosos o extremos, hay caídas de motos, de caballos, de la tirolesa, y es lo que más se requiere ahí. En cambio, a lo mejor en un hospital comunitario de Sayula, tendría que tener un vocacionamiento más para que las mujeres puedan tener a sus bebés ahí, para que haya atención pediátrica, etcétera. O, por ejemplo, en el Salto, un componente muy importante que habrá ahí es el tema de la atención a los enfermos renales. Eso habrá ahí para hacer su diálisis, etcétera. Es decir, cada uno de estos lugares tendrá un fortalecimiento en los padecimientos que hay en esa zona. Muy bien, pues Bárbara, muchísimas gracias. Bárbara Casillas, coordinadora estratégica de
Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Jalisco. Gracias por estos minutos para decir las cosas. Un abrazo y que te mejores de la garganta. Muchas gracias, saludos a todos y saludos a la audiencia. Muchas Saludos, gracias, Bárbara. Pues yo creo que lo que sí podemos decir es que fue una buena decisión no integrarse al INSABI. Sí, claro. Sí, fue una buena decisión y ahora se ven los frutos, pero no solo fue el no. Con esta infraestructura, con la basificación que se está haciendo y la inversión en recursos humanos y materiales, se va más allá.